El 95% de todas las enfermedades que padece un ser humano son generadas por el mismo sistema de salud. El doctor Luis Miguel García es un investigador y médico que ha desafiado las creencias establecidas en la medicina moderna, revelando información impactante sobre el sistema de salud y las vacunas. Si los doctores somos honestos y humildes, tienes que reconocer que no estás ayudando a sanar nada. No porque no sepas, no, porque cosa tan impactante. la ciencia médica ha dejado de ser una ciencia. Se han anquilosado tanto las estructuras y se ha monopolizado tanta la información que ya no puedes dudar, ya no puedes cuestionar. Querido doctor, ¿las vacunas nos ayudan o no nos ayudan? Hoy estamos de plácemes porque tenemos aquí al doctor Luis Miguel, que es una persona muy especial, pero muy especial no solo como un hombre, sino como un científico, pero también como un místico, una persona sumamente espiritual que creo que está dando en el mero clavo de las cosas que están sucediendo hoy en día relacionadas con el Big Pharma, con la farmacéutica, con pues más bien sobre todo con el bienestar de las personas, que no solo tiene que ver esto con medicina, sino también con todas las emociones y con una serie de cosas que él ha descubierto y que me encantaría yo platicarlas, pero creo que va a ser todavía más maravilloso que lo haga él de su experiencia propia. Es un hombre valiente, es un hombre que no se queda con algo en la boca, que siempre dice lo que siente, que enfrenta la corriente que nos quiere tener cautivos y embelesados con cosas superficiales y raras. ¿Es así, mi querido doctor? Bienvenido. Wow, o sea, con esa presentación ya yo creo que cortar el pastel y irnos a festejar, ¿no? Vamos. Muchas gracias, Emilio, por invitarme a tu programa. Yo creo que fuera de cámara estábamos poniéndonos al día porque hacía tiempo que no nos veíamos, pero la verdad es un honor para mí, cosa que no hago muy a menudo. Y obviamente te lo debía y estoy en casa, así que nada, aquí estamos. Así es, estás en casa y estamos felices. Además de que no estoy hablando nada más de una persona que me presentaron o que tuve la oportunidad de conocer, sino ha sido también mi médico, de mis hijos, de mi novia, ha sido alguien importante en nuestras vidas. Y bueno, además de esto, llevamos nuestra conversación profunda más allá. Y bueno, esta amistad, que aunque nos vemos poco, se siente un clic muy, muy padre, muy padre. Entonces, es un episodio muy importante para nosotros y más por todo este tema que hoy nos vas a platicar. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo, doctor? En el ámbito de la ciencia médica, porque para los que no me conozcan, soy doctor en medicina y tengo un doctorado en investigación científica biomédica. Es un tema complicado porque la ciencia médica ha dejado de ser una ciencia, ¿no? Se han anquilosado tanto las estructuras y se ha monopolizado tanta la información que ya no puedes disentir. O sea, ya no puedes dudar, ya no puedes poner en duda, ya no puedes cuestionar, que es algo que el ser humano, desde que vivimos en las cuevas, lo ha hecho, ¿no? Por dónde sale el sol, la luna, por qué se mueve, ¿no? Las pinturas y todo lo demás. Desgraciadamente, ¿por qué digo que se ha convertido en una religión? Porque es una estructura monolítica. No hay debate científico y todas las voces que disienten o son disidentes, por así decirlo, son apagadas. Aplastadas, y muchas veces ya sabe lo que pasa, ¿no? O sea, vas contra el sistema. Y no se trata de ir contra un sistema monolítico ni anquilosado. Se trata de que la ciencia prevalezca como herramienta. El ser humano tiene 3 pilares del conocimiento, ¿sí? Uno de ellos es la filosofía, ¿no? Filos, amor al saber. El otro es la ciencia, obviamente. Y el otro es la parte espiritual. ¿Por qué? Esos 3 pilares, la ciencia te da un marco teórico y te dice, mira, creo que así deben ser las cosas. Por un lado, la filosofía te hace reflexionar, te hace dudar, te da un entrenamiento de ir paso por paso, no la comprobación científica dura y pura de los datos y todo lo demás. No, te hace soñar un poquito,
de filosofar, decía, bueno, si este conocimiento, ¿cuáles son los alcances? Eso la ciencia dura y pura no te lo da. Y el otro aspecto del conocimiento son las revelaciones, es esa parte espiritual en el cual muchos científicos lo han experimentado. El caso de Nikola Tesla, para mí uno de las grandes almas que han reencarnado en los últimos tiempos. Albert Einstein también en su tiempo, cuando quería resolver alguna de sus ecuaciones, se echaba un pestañazo, se quedaba dormido tantito y se despertaba y decía, ya tengo la solución, ¿no? Esa parte es revelación, no es que lo estás haciendo con un experimento. Claro. Entonces, desgraciadamente, no hay un debate abierto. Y el ejemplo más claro que veo en la consulta todos los días es el tema de los lácteos, por ejemplo. Es algo tonto si tú quieres, pero se para un Juan de los Palotes, como digo yo, ¿no? ¿Qué persona? En la Universidad de Boston y dice, ¿sabes qué? Los lácteos le hacen daño a las personas, ¿no? Y te da un panfleto y te explica que según los estudios y la data y todo lo demás. Y entonces ahí es donde uno utiliza los 3 pilares y uno dice, a ver, desde que vivíamos en las cuevas, estamos tomando leche entera, ¿no? ¿Y qué nos hace fuertes los huesos, los dientes y todo lo demás? Es precisamente quizás el tercer alimento más completo que tenemos en la naturaleza, ¿no? Como el maíz y la carne y todo lo demás. Entonces, ¿por qué no permitirle a la otra contraparte y decir, a ver, estos datos que estás manejando pudieran ser ciertos, pero estos datos también son ciertos? Y fíjate, en la ciencia médica pasa algo. Cuando uno hace una investigación, independientemente del propósito y el objetivo donde uno quiera llegar, prácticamente no hay estudio por pares. ¿Qué significa esto? En un ensayo científico, cada uno, el científico ya se cree Dios hecho a mano y todo lo demás. Pero si uno es humilde, uno dice, mira, Emilio, yo en esta investigación obtuve tal resultado, te lo comparto, eres científico, somos pares, en la ciencia así se nombra. Sí. Estudio por pares, pues vamos a contrastar y quiero, aquí está todo el procedimiento, todo el protocolo y quiero que obtengan los mismos resultados en primer lugar y que me cuestiones. Eso en la ciencia actual de un tiempo para acá es una falacia, eso no existe. ¿Por qué? Porque hay un interés monetario detrás. Sí, las subvenciones, el título, yo soy el profesor emérito de tal universidad, entonces eso acarrea ciertas dádivas y ciertos intereses que todo el mundo lo sabe, esto no es secreto, ¿no? Es un grave problema también porque no se nos está permitiendo tener un espacio para hablar con la verdad. Y el ejemplo más claro, y espero que no se me tome a mal a muchas personas que sufrieron en los últimos 4 años, que realmente los profesionales que sabemos del tema y que podemos ayudar a sanar a las personas, tengas ese espacio. Obviamente el sistema no te lo va a dar porque no le conviene. Claro. ¿Sí? El buscar una alternativa, porque no solamente es curar farmacológicamente hablando. Y fíjate que me das pie a tocar un tema que creo que fue una de las cosas que más me motivaron a buscar este camino alternativo, pero que realmente ayudara a sanar a las personas. Si los doctores somos honestos, ¿sí? Y humildes, tienes que reconocer con toda la sinceridad que no estás ayudando a sanar nada. No porque no sepas, no porque no seas inteligente, no, porque has sido entrenado. Adoctrinado casi. Totalmente, Sí. como Padre Nuestro, este es el credo, y Claro. de ahí no te sales. ¿De dónde surge la inquietud? Precisamente te frustras porque como doctor, aunque hagas un excelente diagnóstico clínico, que digas, es un herpes zóster. Claro. Y aunque le pongas el mejor tratamiento que tengas a la mano, el paciente nunca termina de sanar. Sí, puedes tener cierta mejoría,
pero vuelve a recaer otra vez. Paliativo mucho. Porque el enfoque precisamente es paliativo. Pero eso hace 100, 150 años no era así. O sea, antes había el libre pensamiento de los doctores hasta que en 1910, y eso muchas personas no lo saben, hubo un informe que se llamó Informe Flessner. Entonces le pido a los interesados, perdón, que se echen un clavado en este sentido para que sepan de dónde viene toda esa formación, ¿no? Entonces, esa inquietud natural con la cual nace el ser humano de decir, a ver, esto no me está ayudando a ayudar a los pacientes. Claro. Y yo creo que el que decide ser doctor, el que decide ser enfermero, psicólogo, el que decide tener esa valentía de optar en su vida por dar su servicio a los demás, tiene que tener bien claro una cosa que es fundamental. Tu propósito en la vida es ayudar a sanar a las personas, no hacerte tonto. Diciendo, a ver, Emilio, ¿te duele el hombro? Bueno, analgésicos, antiinflamatorios, rehabilitación, te subió la presión, hipotensores, diuréticos, dieta, ejercicio. Eso no cura. Claro. Es el PLM, o ¿cómo se llama como el mataburro, el mataburro. ¿No? A ver, ¿qué es esto? Y ahí te dice ya todo. Exactamente. Que digo, y así en todas las profesiones, ¿no? Pero qué interesante es esto, porque estamos hablando de la salud, del sanar a las personas. Y fíjate qué paradoja, porque una pregunta que siempre me hacía en aquellos tiempos y que me motivó no a hacer una especialidad clínica como tal, sino a hacer el doctorado. ¿Los doctores sabemos o creemos que sabemos? Porque es diferente. Claro, el enfoque, muy diferente. ¿no? Sí. Entonces me cuestionaba mucho y por aquel entonces sucedieron algunas cosas en mi vida que me hicieron reflexionar y me hicieron precisamente tomar la decisión. En su momento trabajé en un hospital de niños con cáncer, el St. Joseph Krankenhaus, y esto me revolvió todo el conocimiento que tenía, es el por qué surgen las enfermedades. No, tiene que haber un origen, porque, y es otra falacia dentro de la medicina, y perdón si utilizo muchos términos técnicos o científicos. Claro. El punto de partida es que si un individuo, este ser humano, cuando nace, todo su ADN funciona correctamente. Y haciendo una acotación, solamente de los trillones de genes que tenemos, solamente el 4 o el 5% tiene una función genética. ¿Qué significa esto? Que codifica una función importante. Producir una hormona, un neurotransmisor o una sustancia que necesita el cuerpo. El resto se le llama ADN basura, que no es basura. Ajá. No, obviamente no se le ha hallado desde el punto de vista institucional toda la función que tiene. Pero volviendo al tema, si un individuo no nace con una malformación congénita, esto significa que desde que empiezas a respirar, todo tu cuerpo, ordenado por el ADN, funciona correctamente. ¿Por qué a los 40, 50 años desarrollas una enfermedad crónica? Entonces, durante mucho tiempo se le ha culpado a un factor que es un fantasma, que es el factor hereditario. Uh-huh. ¿Sí? Que también es una falacia. Ok. No tiene nada que ver eso entonces. En lo absoluto. Muy bien. Por eso que te estoy explicando. Esto es dato puro y duro. Uh-huh. ¿Sí explico? O sea, aquí no es, obviamente, el proceso de senescencia o envejecimiento en el ser humano se tiene que ir dando porque obviamente se desgastan los procesos y todo lo demás. Pero si la información, si el instructivo que está en el ADN está funcionando correctamente desde que nace, bueno, por alguna razón, un ser humano se enferma. Entonces, esta enfermedad tiene una causa. Y si te dijera... Nadie la adivinaría, ¿verdad? En principio. Nadie la adivinaría, yo creo. Yo creo que muchos sí. Gente, no, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que
Hay mucha gente inteligente. Dicen que los creadores de este mundo repartieron la inteligencia, no se lo dio a una sola persona. Okay. Me atrevería a asegurar que el 95% de todas las enfermedades que padece un ser humano son generadas por el mismo sistema de salud. Fíjate nada más, qué cosa tan impactante. Sí. Si tú te fijas, estadísticamente hablando, desde cierto tiempo que se instauró tal sistema, a la fecha, antes tus abuelos, mis abuelos y los que nos acompañan, ¿por qué duraban tanto? No había tanto mugrero, ¿no? No había tanta vacuna, tanto mugrero que estamos tomando. Nunca mejor dicho lo que acabas de decir. Es precisamente en estos temas en la cual uno se plantea, ¿como doctor realmente sé o creo que sé? Porque cuando te das cuenta de estos temas, empiezas a hacerte preguntas y dices, bueno, si el origen real de esta enfermedad no es como se me enseñó, entonces hay una mano oscura detrás que está moviendo los hilos. Y es un tema complicado porque entiendo a mis colegas, entiendo el hecho de que te cuesta estudiar la carrera de medicina. Te cuesta, independientemente de eso, te cuesta aceptar una verdad que es más grande que tú. Uh-huh. Y en la cual tú dices, nunca me hubiera pasado por la cabeza. Cuando uno, por eso la ciencia como herramienta, cuando uno utiliza las herramientas de las ciencias para el bien, al final del día te va a dar las respuestas. Uh-huh. ¿Qué te hizo a ti? Digo, porque me imagino que primero como joven y con esta esencia, pero tú entras a estudiar también la medicina. Y entonces quizá también hasta un poco cegado todavía. ¿Dónde te das cuenta de que esto no era así? ¿Dónde dices, aquí están haciendo daño, no va por aquí y todo lo que nos están enseñando está de alguna manera amañado? Sí, con una agenda tremenda de intereses sin duda financieros y otros más perversos, ¿no? Pero ¿dónde te das cuenta? Porque creo que algún día me platicaste un poquito de eso y se me hizo fascinante. Fue momentos trascendentales para mí porque por aquellos entonces trabajaba para dos Big Pharma, lo habíamos platicado. Sí. Y resulta que colegas me buscan y me dicen, mira, tengo un pacientito de 9 años con un diagnóstico de neuroblastoma y todas las pruebas que se le hizo y todo lo demás, pues daba negativo. El nene fallece y el neurocirujano me invita, me dice, oye, vente a la autopsia, vamos a ver. Estamos ahí ya, se termina de hacer la autopsia y voy específicamente a buscar, porque en la imagen de la resonancia se veían imágenes que prácticamente nunca has visto. O sea, ves el comportamiento radiológicamente hablando de un tumor de esta magnitud. Y resulta que cuando nos metemos al cerebro del nene y vemos unos tumores, se podría decir, totalmente atípicos, ¿no? La forma de un neuroblastoma a la simple vista no se veía, entonces tomamos la muestra, nos la llevamos y cuando abrimos ese supuesto tumor, uh-huh, pues no era ningún tumor, era un quiste de parásitos. Okay. En el cerebro. Uh-huh. Y dices, bueno, es algo random, pudiera ser que comió algo por alguna cuestión y todo lo demás. Y resulta como el universo es sincrónico y cuando tienes que llegar a un punto, él te pone yo creo que a todos nos ha pasado esto. Y se fueron presentando otros casos, un paciente ya mayor con diagnóstico de Parkinson, otro con demencia senil y así sucesivamente, ¿no? Y empezamos a ver las mismas lesiones. Y seguimos haciendo el mismo procedimiento. Tomamos la muestra, la analizamos y en todo salía lo mismo. Quistes de parásitos. Para el 11º paciente
empiezas a cuestionarte, porque de eso se trata la ciencia. O sea, ¿de dónde está saliendo esto? Porque te lo imaginas en un paciente que vive en un rancho donde toman agua las vacas, los caballos y todo lo demás. O un pacientito que vive en la calle, que tiene una higiene socioeconómica muy baja y está comprometido la higiene personal, entonces das por hecho que por ahí pudiera ser. O en los niños que viven en la calle, que por cierto son los más sanos, haciendo un paréntesis, no, porque obviamente no se vacunan. Nunca sospechas, nunca te pasa por la cabeza de que esto tiene que entrar por algún lugar, ¿no? Claro, ¿cómo llegó ahí? Exacto. Entonces tú te imaginas, vives en el primer mundo con un nivel de vida espectacular, entonces empiezas a pensar y dices, bueno, en la comida, a través de lo que ingerimos, y resulta que dentro de los parásitos en sí, nos hicieron creer que te entraban parásitos en tu cuerpo porque te comiste unos tacos de barbacoa saliendo de la secundaria, ¿no? Claro, claro. Y uno se queda reflexionando y dice, bueno, la barbacoa tiene que estar de 10 a 11 horas en un pozo. Y ahí no queda nada. Claro, claro. ¿No? Así es. O que entran parásitos a tu cuerpo porque te comiste un pedazo de carne de puerco y viste la carne de puerco satanizada porque genera cisticercos y todo lo demás. Y ahí es donde el cuestionamiento científico, uno se tiene que cuestionar. Y uno dice, ¿quién fregados come carne cruda? Y más de cerdo. Sí. Nadie. Y te empiezas a preguntar también. Y te dicen, bueno, es que entraron estos parásitos porque venía en una lechuga y esa lechuga se lavó mal, entonces entró y ya. Y uno, por eso el cuestionar es fundamental. Y uno dice, bueno, si el parásito que está en la lechuga se tiene que alimentar de sangre caliente, sangre humana, en la lechuga se va a morir porque la lechuga no tiene sangre. ¿Sí? Entonces son detalles y detalles y detalles que uno empieza a unir los hilos. Y cuando uno dice, a ver, el sistema, el cuerpo humano es una máquina perfecta. Entonces uno dice, bueno, en el estómago produce ácido clorhídrico. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Deshace. Deshace todo. Claro. Una de las funciones es deshacer el tibón o la rachera que te estás comiendo, o el pollito o lo que sea. ¿Tú crees que si cae un parásito ahí no se va a deshacer también? Obviamente que sí. Entonces, cuando tú tomas todos estos elementos y te rompes la cabeza y empiezas a cuestionar, tú dices, ¿dónde? Sí, ¿dónde salieron? Bueno, al final de la causa real, entiendes que es a través de los pinchazos. ¿Sí? ¿Vacunas particularmente? Totalmente de acuerdo. Wow. ¿Sí? ¿Por qué? Y sé que esto pudiera generar mucha disonancia cognitiva dentro de tus seguidores, de la gente que nos va a ver y dentro de colegas, porque se nos hizo creer a cincelazos de que un procedimiento que, por cierto, es sin consentimiento, y esto lo saben mis colegas, que son niños. Y es un procedimiento, exacto. Le estás inoculando, exacto, algo extraño a su cuerpo. Nunca le dan el consentimiento permitivo a los papás para que lo firmen. Sí. Perdón si estoy equivocado. Si algún paciente o algún ser humano que le hayan dado el consentimiento, por favor que me corrija. Eso no ocurre. Cuando te van a hacer una endoscopía, ¿qué te dice el gastro? Fírmame aquí por claro. Si hay alguna complicación. Sí, aquí no. Aquí no hay. Digo, pero nos mete el propio sistema a decir, no, ya te vacunaste, necesitas hacerlo, si no estás vulnerable, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí vamos también voluntariamente y lo hacemos. Pero es cierto, si es algo que va después a causar un problema gravísimo, ¿por qué no te lo están...? El tema es que... volvemos a lo mismo. Partimos la plática diciendo que es una religión. ¿Y qué hace una religión? Te crea un credo. Tú tienes que creer. Y el eslogan es salvar vidas. Okay. ¿Sí? Okay. Pero por eso el cuestionar.
Si fuera así, cuando vivíamos en las cavernas, en el 1500, 1300 y todo lo demás, la población hubiera crecido. Y siempre ha ido la población mundial in crescendo, sin vacunas. Entonces, no me vengas con la falacia, con esa media verdad de que gracias a las vacunas ahorita estamos mejor. Y no hay una... Y eso invito a muchos de mis colegas que disentan de mi persona y de muchos colegas como yo, que hagamos un estudio serio. O sea, que tengamos la voluntad de decir, a ver, ¿qué le estamos metiendo a los niños? ¿Qué llevamos haciendo desde hace más de 70 años? Claro. Perdóname que te interrumpa, yo no estoy, y en el ánimo también de construir una discusión, llama la atención que una de las narrativas es que la gente dice, antes no, la expectativa de vida era tal y ahora es tal, ¿no? O sea, ha crecido mucho la expectativa de vida cuando antes morían la gente mucho más jóvenes. ¿Será también esto algo que pueda ir contra lo que estamos platicando? ¿O cómo o a qué se podría relacionar o correlacionar? Quizá es que en las cavernas pues había animales, o sea, no había tecnología, que fuera es otro tema, por ejemplo, ¿no? Que si hay un animal que te agarra, pues ya valió, ¿verdad? No había dónde meterse o algo. Pero no sé, en relación a esto de la expectativa de vida con lo que estás platicando, ¿cómo lo podríamos como rebotar? El tema es muy multifactorial. Ok. ¿No? El tema de la revolución industrial vino precisamente a dar ciertas condiciones al ser humano, ¿no? Obviamente, si no tienes carencias, ¿no? Si tienes un techo, si tienes un clima, si tienes agua potable, claro. Eso no depende de los pinchazos, ¿eh? Eso depende de la evolución económica y social de cada sociedad. ¿Por qué es multifactorial? Porque es precisamente no es lo mismo dormir en una cueva que dormir en una camita con clima, con cobija, con la pancita llena. Claro. ¿Sí me explico? Cuando un ser humano tiene cubierto sus necesidades básicas, excelente, la mente empieza a pensar en cultivarse, en hacer deportes, en ser campeón en atletismo, en pensar. En pensar y en evolucionar. Genial. ¿Sí? Entonces... pero esto se lleva haciendo durante muchos años. Entonces, la expectativa de vida va acorde precisamente al avance tecnológico y a las comodidades que estás teniendo. ¿Sí? Me encanta. Y a lo mejor es disgregar que expectativa de vida pues no es lo mismo que calidad de vida. Entonces, totalmente de acuerdo. Ahí estamos. Qué padre que nos contestas eso para que la gente pero entonces a ver, ¿por qué ahorita ya la gente, o sea, luego nos da también a pensar en lo oscuro, ¿no? Sí, nada más pregúntate, ¿por qué tus abuelos duraron tanto? Claro. Sí. La mía, 105 años. Mi abuela materna. Ahí tienes un ejemplo. Así es. Y estoy seguro que murió con todos los dientes de su dentadura. Sí, señor. No tuvo que cambiarse ni un solo diente. O sea, es una falacia y es triste cómo aceptamos a rajatabla. Me das pie a tocar un punto que es fundamental y esto se los quiero transmitir a todos los que nos escuchan. En la sociedad, psicológicamente hablando, hay algo que se llama principio de autoridad. ¿Qué significa esto para la gente, para la mente humana? El principio de autoridad es ese principio que se basa en que le crees más a una persona que se supone que es el doctor, el que sabe del tema. La referencia. Exactamente. El ejemplo es, ¿quién va a saber más de Dios que el Papa? Tú, simple mortal, Emilio. Claro. Y tú dices, bueno, es que yo puedo meditar y me puedo poner en contacto. Yo no necesito ningún intermediario. ¿Sí? O el principio de autoridad de que le tienes que creer al presidente. Él quiere hacer las cosas por el bien común. Y todo el mundo sabe que eso no es cierto. O el policía, o sea, está para cuidarte, no para fregarte. ¿Sí? O el doctor, bata blanca, personalidad, te habla con términos rebuscados y todo lo demás, y tú dices,
le tengo que creer. ¿Qué te quiero decir con esto? Que psicológicamente hablando, tendemos a creerle más a una persona que el sistema te pone que a pensar por ti mismo. Ese es el peor error que estamos cometiendo. Por supuesto, por supuesto. Entonces, este principio es lo que socava precisamente a que cada uno, independientemente de tu fe, de tu religión, de tu condición económica, eso no tiene nada que ver. O sea, en que te metas adentro de ti. Y tú dices, bueno, sí, lo podrá decir el Papa, lo podrá decir un Juan de los Palotes, pero yo no puedo tener las mismas conclusiones. Quizás no sepa lo que el otro esté hablando, pero mi instinto, ¿qué me dice mi instinto? Si esto, que es una máquina perfecta que lleva miles de años evolucionando por sí mismo, ¿sí? ¿Por qué lo voy a contaminar con algo externo? Si desde que nacemos tienes todos los procesos genéticamente ordenados como una máquina impresionante, ¿por qué lo voy a contaminar con algo externo? ¿Para acelerar un proceso o para protegerlo de tal y más cual? Es la sinrazón del mundo. Por supuesto, es que estamos llenos de un sistema que quiere borregos, que quiere analfabetas, que quiere gente dormida, ¿verdad? Que quiere controlar, ¿no? Ese control tan absoluto que se sigue dando en muchos, pues es lo que nos tiene así, definitivamente haciendo todo esto. Hay un tema bien interesante que a mí me encantaría preguntarte, porque aprovechando cuando hay gente así de inteligente y conectada, el tema de la epigenética, por ejemplo, tú algún día me platicaste también un poquito sobre pues, las emociones y todo lo que también eso puede tener un efecto muy importante en el que está sano alguien o no, y la epigenética que tiene que ver con todo lo que está alrededor. ¿Cómo podríamos también correlacionarlo con esto que estamos hablando? Excelente tema. La epigenética, que al principio cuando surgió estas ideas, como todo, primero se les acredita y luego se empieza a decir, bueno, pudiera ser que es cierto. Sí, primero son locos exacto, todos. Exacto. Claro. Locos e idiotas, ¿no? Sí, es peor. Este idiota, ¿cómo se le ocurre pensar que, bueno, esto precisamente tiene que ver con el tema del 4% del ADN que codifica una función, ¿sí? Genéticamente hablando, solamente el 4% tiene una función codificante. ¿Qué significa esto? Este gen va a ayudar a producir un neurotransmisor que se llama serotonina. Tal cosa, tal hormona y todo lo demás. Bueno, el resto se le llamaba ADN basura o no codificante. Resulta que cuando uno observa nuestro ADN, es la doble cadena helicoidal y todo lo demás, te empiezas a dar cuenta que funciona como una antena. De hecho, las primeras antenas que se construyeron fue basados en la estructura molecular del ADN. Por eso se llaman las antenas helicoidales. Sí. Basados en nuestro ADN. Si nuestro ADN funciona como una antena, ¿qué hace una antena? Emite una señal o recibe una señal. En este caso, puede hacer las dos funciones perfectamente. ¿Cuáles señales estuviera recibiendo? ¿Las que le mando yo mismo o las que recibo del medio ambiente? ¿Sí? Las que yo mismo le mando afectan, obviamente, ¿por qué? Porque desde que nacemos, el ADN está bailando o vibrando según tu música. A medida que vas creciendo, el tono, voy a tomar el tema de la música porque veo muchas guitarras acá, es como una cuerda, literal. Entonces, empieza a vibrar cuando tienes 5, 6, 7, 10 años, obviamente no vas a tocar como Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, a medida que vas madurando, obviamente la sintonía de tu propio ADN va incrementándose y va haciendo un match. Si tú tienes, si tu autoestima no está educada, ¿no? Si tienes complejos, si eres aprensivo, si tienes problemas de carácter y todo lo demás,
Estos son notas disonantes. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que se amplifica la nota y vuelves otra vez a tu música básica. ¿Cuándo ocurre la formación de una enfermedad? Cuando hay un estímulo externo y hace que esta nota se vuelva más grave o más aguda. Hay personas que su música natural puede ser grave y otras más agudas, pero no es la tuya. Entonces, ¿qué pasa? Va a depender del tiempo de exposición a este estímulo para que se genere un cambio realmente en tu ADN. Si durante 2, 3 años no resolviste este conflicto, obviamente tu ADN, que no estaba acostumbrado a estar vibrando en el reggaetón, sino en la música clásica, sí, obviamente empieza a codificar funciones diferentes. ¿Sí? Lo traté de hacerlo muy ameno la explicación. Muy padre, ¿no? Muy interesante, claro. La epigenética es eso. Epi viene de más allá de la genética. ¿Por qué? Porque en términos científicos se le otorgaba a la genética que era así, punto, y de aquí no te muevas, como todo, ¿no? Y cuando no sé explicar por qué se está dando tal fenómeno, la ciencia establecida elige meter la cabeza debajo de la arena. Entonces hubieron muchos colegas muy valientes, bioquímicos, etcétera, etcétera. Muchos los pueden conocer. Y esto no es de ahorita, no le quiero quitar méritos a estos grandes pensadores, pero esto es desde los sumerios, ¿eh? Wow. Desde los sumerios, la cultura china, todo el centro, vete adentro. El Zen y todo lo demás. ¿Qué pasa? Que la epigenética se basa precisamente en los cambios que se originan en nuestro ADN causados por nuestro entorno. Claro. Entonces, de hecho, mi tesis doctoral, lo primero que me propuse fue demostrar científicamente que éramos almas que estábamos ocupando un cuerpo, que si quieres más a rato tocamos ese tema. Sí. Va a estar difícil esa. Y lo otro era demostrar precisamente este mecanismo, ¿sí? Porque si tú mismo te enfermas, tú mismo no te puedes curar. Exacto. ¿Tú crees eso? No. Es lo que hago todos los días. Sí. Exacto. Por eso te digo, tú, para poner un banner, hace cuenta. Si tú solo te enfermas, tú te puedes curar. Por supuesto. Así, claro. Por supuesto. Siempre y cuando no te enfermen otras personas, ¿no? A través de lo que recién estábamos platicando. Muy bien. Sí, porque si tienes un factor ahí condicionado por un factor externo, obviamente, por mucha claridad que tengas, pues te están enfermando. No te lo estás causando tú mismo. Claro. Sí. El tema de la... Te voy a decir más. Mis colegas saben. En medicina tenemos un acápite que se llama enfermedades psicosomáticas. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Exactamente lo que estamos platicando. Psico, mente, soma, cuerpo. Si tú estás en un estado depresivo durante tanto tiempo, tarde que temprano, el páncreas, el hígado o los riñones o cualquier otro órgano va a tronar. Porque la música, si tú estás acostumbrado a tocar música clásica y estás tocando reggaetón, el órgano se va a ver afectado. Y fíjate qué chistoso, que cuando nos enfermamos, no se enferma todo el sistema. Se enferma un órgano específico que tiene una relación directa con esta emoción, este sentimiento o este evento. Eso está más que comprobado. ¿Qué pasa con las enfermedades psicosomáticas? Que como estamos acostumbrados a controlar todas las variables en un laboratorio y la estadística, y no, esto se me sale de lo que quiero dar a demostrar. No, es que las enfermedades psicosomáticas son el 97% de todas las enfermedades. Y eso lo sabemos. Pero como no sabemos el mecanismo que está detrás, entonces lo que hace un clínico o un internista o no, vete a ver un psicólogo, vete a ver tu psiquiatra. Exacto. Lo que van a hacer es medicarte y ponerte atontarte más, sin duda, ¿no? Definitivamente. Entonces eso ahí conectamos perfectamente con lo que estamos platicando ahorita fuera de cámaras, que es los contenidos que estamos recibiendo, ¿no?
Me platicabas tú de algo que puede sonar medio extraño para una persona tan docta como tú, que dices, me propuse ya no volver a leer un solo libro más. Digo que yo sé que has leído muchos, pero te propusiste esto y te propusiste también no ver contenido basura, digamos, o cosas que pueden tener una afectación en términos eso de las cuestiones depresivas, las cuestiones de susto, de misterio. ¿Cómo nos puedes platicar un poquito sobre esto? Porque creo que esto lo podemos entender todos, ¿verdad? Porque muchas cosas que ahorita a lo mejor estamos diciendo son de mucha altura y de mucho tema científico, pero esto la persona que ahorita está viendo dice, a ver, ¿qué te puedo entender? Dame el tip. ¿Por qué? ¿Verdad? Es muy sencillo porque si una persona es amante de la verdad, tiene que al menos considerar que hay alguien que está moviendo los hilos. Y de hecho, los invito a que busquen la patente de la televisión. O sea, cuando tú buscas el registro de la patente de qué es la televisión, es modificar el pensamiento humano a través de programas o ondas electromagnéticas. ¡Qué vergüenza! Ahí está. Entonces, ¿cómo a través de una imagen yo puedo modificar un estado de ánimo o generar estados de ánimos o empoderar a una persona? Eso está ahí. Eso es de 1905, si mal no recuerdo, o 15, no recuerdo bien. Esto es real, es una realidad. Entonces, en mi caso en particular, imagínate durante tantos años leyendo artículos, leyendo informes, leyendo protocolos, leyendo todo. Resulta que cuando uno despierta precisamente a este conocimiento que te estaba platicando sobre estos quistes, se te cae todo abajo. O sea, ese conocimiento y ese bagaje científico, entras en shock y tienes que vivir un duelo si es honesto contigo mismo, porque dices, yo pensaba que esto era real, ¿sí? Entonces ahí es donde tomas la decisión y dices, bueno, a partir de ahora yo me quiero sorprender a mí mismo, quiero experimentar, el primer principio del método científico es observar. Entonces observa, date la oportunidad de sorprenderte. Y así sucesivamente fui y tomé la decisión tajante de decir, ni un libro más, ¿no? Nada más el que me regalaste en su momento. Y eso me pasó precisamente entendiendo estos principios. Si hay algo detrás que todos los días que te levantas te hace sentir insuficiente, te hace sentir una cucaracha, una hormiga, porque esto tiene más valor trascendental que otra cosa. Toda filosofía, toda religión, todo pensamiento que haga que tú te salgas de adentro y fijes toda tu atención, toda tu creencia, toda tu fuerza en esa guitarra que está colgada, estás mal. Estás muy mal. O sea, precisamente las filosofías orientales y muchos pensamientos, ¿qué te dicen? Vete adentro. Esa máxima de conócete a ti mismo y conocerás al universo es real. Entonces, la gente me encanta porque todos los días en la consulta trato de aportarle a los pacientes y dejarle esa cosa bonita que quiero que entiendan que cada uno de nosotros tenemos una razón de ser y una razón por la cual estamos aquí. El hecho es que precisamente pareciera que a muchas personas no les gusta eso, el empoderar lo que estás haciendo con todos tus amigos, con ese permear de una manera positiva a la sociedad, en empoderarla, decir, ¿sabes qué? Tú vales y esta es la manera en que te empoderes. O sea, no quiero que agarres un martillo, una hoz y hagas una revolución. No. El cambio verdaderamente tiene que ser aquí y aquí. Para tú modificar
un estilo de vida y un estilo de concepción de la realidad es aquí, abriéndole ese pedacito de cuestionar, decir, bueno, hay otra visión y que cada ser humano ahora sí aplique uno de los poderes más grandes que tiene, que es el poder de elegir. Mi querido doctor, este tema tan escabroso, ¿las vacunas nos ayudan o no nos ayudan? Pues interesante. Y sé que no puede ser un tema blanco y negro necesariamente, y también que tú eres muy prudente en relación a esto, porque no intentamos causar miedos ni mucho menos, pero es importante que la gente que ha despertado pueda compartir con los demás cómo ha despertado y qué cosas nos pueden ir ayudando un poquito a abrir los ojos, ¿no? El tema de las vacunas es una falacia directamente, y lo platicábamos fuera de cámara. Cuando se instauró el sistema de vacunación eran 2, 3 vacunas y a los 5 años llegaron a ser 9. En los años 70 eran 9 o 10 nada más, y al día de hoy son más de 40 vacunas. ¿Qué cosa? Supuestamente para reforzar un sistema inmunológico que genéticamente hablando está programado precisamente para defenderte. Entonces, se utilizan muchas falacias en el medio, eso ya lo sabemos. Y es un tema realmente complicado y que en su momento lo podemos ahondar un poquito más Claro. y darle toda la caña posible y entender, que la gente entienda que no es una cuestión conspiranoica ni que este doctor viene a platicar cosas sin hechos, sin estadísticas. Ahí está, hay mucha información. Y dentro de la información, el mismo sistema hace que la información se compartimente, ¿sí? Porque si estoy a favor, voy a encontrar 10,000 papers Claro. que te hablan a favor. Y si estoy en contra, 150,000 en contra. Entonces no se trata. Yo creo que esto lo tiene que resonar a cada quien. La ciencia se tiene que basar en argumentos demostrables y repetibles. Punto. Ese es el... Está excelente el mensaje, pero también creo que hay que conectarlo con lo que estamos hablando antes, que sencillamente tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿no? Todo. Platicaba yo con mis hijos, por ejemplo, tenemos una plática muy padre, inclusive estamos armando un podcast ahí los 4. Híjole, va a estar genial. 7, 12, 14 y 47. Oye, y me dicen, papá, es que no estoy de acuerdo con la maestra. O sea, no me late lo que está diciendo. Además, no le creo. Pues dile, mi amor. No, pero me van a decir, me van a regañar, le voy a caer mal a la maestra. Cáele mal a la maestra, mi amor. Bueno, fue y lo hizo y todo, y le cayó mal a la maestra, pero siguió fue fiel a lo que piensa, lo que siente, y ahorita tiene el reconocimiento de todos, y me ha contado que se han dado ya otro tipo de cuestionamientos respetuosos, que siempre tiene que ser así, pero qué interesante es ver ya que, por ejemplo, algunas nuevas generaciones ya están entendiendo que se trata de cuestionarnos todo, de cualquier punto de vista. Oye, que nacimos en esta casa y en esta casa es esta religión, en esta casa se toma tal cosa o se toma el té a las 5 de la tarde, pues está bien, ¿verdad? Pero ¿te gusta eso? ¿Te hace sentir bien? ¿Lo quieres? ¿Es bueno para ti? Todas estas preguntas son importantísimas en la vida, ¿no? Excelente tema. Yo creo que yo creo que tenemos que darnos cuenta, el reconocer que somos almas que estamos ocupando un cuerpo. Yo creo que ese es el principio de toda plática y de toda creencia y filosofía. Y de hecho, científicamente se puede probar, ¿no? O sea, ¿cómo yo mismo, sin ser doctor y sin ser un gurú ni nada de esto, puedo entender que en realidad soy un alma que estoy ocupando este cuerpo y que estoy interactuando con las demás personas? Bueno, en nuestro cuerpo están las señales precisamente. Qué casualidad que ningún ser humano tiene las mismas huellas dactilares. En ningún ser humano se repite. Uh-huh. Qué casualidad también que ningún ser humano tiene ni la misma forma del iris, ni la misma forma de la retina, ni la misma dentadura, ni la misma secuencia de ADN, aún en gemelos homocigóticos o mal llamados gemelos idénticos. ¿Qué te está diciendo esto? Que hay algo, lo voy a poner así, que plasma una huella única en cada célula de cada órgano de cada individuo.
Y en primer lugar te da una identidad, te hace ser Emilio, Luis Miguel, Daniela. Y en segundo lugar te hace ser totalmente diferente al resto de los individuos de tu propia especie. Aquí le puedes poner el nombre que gustes y mandes. Alma, espíritu, conciencia, mente, psiquis, chip, polvo de estrella, lo que tú quieras. Pero hay algo que te define. Si uno reconoce ese punto de partida, la segunda pregunta es, ¿qué vine a hacer? Exacto. ¿Qué hago aquí? Esas son las verdaderas preguntas trascendentales y no pensando si es, no tengo nada en contra de Taylor Swift ni de ningún otro, pero es que es el concierto y no, cada quien, o sea, cada quien tiene sus valores. ¿Qué viniste a hacer? Porque el ser humano, decían los grandes pensadores, el ser humano nace 2 veces. La primera, cuando se echa el primer llanto y empieza a respirar por sí mismo. Y la segunda es cuando sabe a qué fregados vino. ¿Sí? Y eso es lo más difícil. ¿Qué pasa? Y retomando el tema de tu nene. El sistema educativo, o sea, tiene una base de un sistema prusiano y todo lo demás. El saber que cada individuo es diferente, yo como sistema lo tengo que pasar por un embudo. Tengo que moldear todos estos elementos disruptivos y disonantes, entonces los tengo que moldear a través de un sistema. Nada más preguntémonos quién instauró el sistema educativo, de dónde viene, cuáles son las bases, cuáles son los principios. Y el principal objetivo es no pienses por ti mismo. Es más fácil controlar a ese tipo de gente, ¿no? Definitivamente. Y el ejemplo es de lo que platicabas de tu nene. Sí. Entonces, la verdad, apláudete y aplaude a tu nene en cómo respetaron precisamente este conocimiento de decir, mi hijo es un alma que está ocupando ese cuerpo y él saca sus propias conclusiones, obviamente adaptando que es un nene de tal y más cual era y la experiencia es fundamental. Pero respetaste eso. Esto debe servir de ejemplo a cada persona de respetar y entender la singularidad que eres. Porque lo único que tenemos en común todos nosotros, ¿sabes qué es? Que nadie es igual a nadie. Exacto. Eso es lo único común y esa es la parte hermosa del existir. Pero si hacemos a un lado todo el romanticismo y todas las filosofías y todo este cuerpo ancestral que nos quieren llevar por aquí, por allá, el life path, ese destino que cada persona surrepticiamente lo tiene ahí adentro. ¿Sí? A uno se nos da más temprano. O sea, en mi caso tenía 5 años y yo sabía que iba a ser doctor. Yo creo que la primera palabra que dije fue doctor en vez de mamá, papá o agua o una cosa de estas. Obviamente me ayudó y me tomo la delicadeza de ponerlo encima de la mesa. Nací con ciertas capacidades que lo hemos platicado en su momento, de ver más allá y que precisamente me motivaron a ser doctor y a hacer una carrera científica precisamente para ir a la raíz. El hecho de que somos almas que estamos ocupando un cuerpo y que paradójicamente hablando, en el cerebro tenemos una estructura que se llama tálamo. Tálamo en griego significa habitación nupcial. ¿Y qué se hace aquí? Es la unión, ¿sí?, sagrada entre lo masculino y lo femenino, ¿sí?, entre el alma y ese cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende esto y se empieza a reconocer, al final del camino uno dice, ¿quién es dueño de sus propias decisiones? Uno mismo. Cuando uno reconoce que la razón de existir es lograr una meta, llegar hasta aquí, ¿sí? De hecho, si conociéramos parte del cuestionamiento es por qué se nos borra la memoria de las vidas anteriores, que también es un tema fascinante. Sí. Sí, que en su momento con un psiquiatra y una psicóloga hicimos un ensayo clínico espectacular que luego lo platicamos.
lo demostramos científicamente también. Y perdón que siempre voy a hacer la analogía entre la espiritualidad y la ciencia, porque para mí es lo mismo. Es la realidad. Claro. Exactamente. Haciendo a un lado todo esto, la otra pregunta es, ¿tengo capacidades? Porque a lo mejor no tengo la capacidad de diseñar un automóvil, pero a lo mejor escribo una canción espectacular. ¿O qué capacidades tengo? Porque todos tenemos de alguna manera, pero dices tú correlacionándola con a qué vengo yo. Definitivamente. Exacto. Siempre va de la mano lo que viniste a hacer, claro, con estas capacidades que tienes. Sí, o sea, obviamente, si naces con una percepción extrasensorial más desarrollada, obviamente sería para ayudar a sanar a otras personas. Si naces con una capacidad creativa acojonante, es para ser director de cine, poner unas imágenes fabulosas o escribir un rolón de aquello, ¿no? Va acorde. Entonces, ¿qué es lo importante en ese camino? En que uno sea honesto consigo mismo, que deje toda la información que hay allá afuera y decir, realmente mirarte al espejo y decir, mí mismo, ¿para qué chingado soy bueno? ¿Sí? Es ese proceso de autoconocimiento y dices, bueno, quizás no voy a resolver la ecuación de la relatividad de Einstein, pero, oye, soy bueno comunicando, por ejemplo. O sea, hay personas que les va mal en el colegio, pero le das un micrófono o lo pones en un bar y le dices, oye, quiero que tú me hagas la fiesta, y se roban el show. Por supuesto. O empresarios también que no estudiaron y que la rompieron después. Definitivamente, porque ¿sabes cuál es la base en esto? Algo que estamos perdiendo, que es el más común de los sentidos. Es el sentido común. Ok. El sentido común te dice, si esto se me hace fácil, no batallo, no tengo resistencia, quiere decir que este es el camino. ¿Para qué le voy a dar gusto a mi papá, a mi mamá, al abuelo, que todos fueron doctores? Fueron geniales, lo aplaudo, comadre. Pero yo vine a cantar, punto. No, es esa de autoconocerse. Ese es el punto fundamental. Y la otra parte es el cuestionar. Hay una frase que los que me conocen siempre es ¿según quién? Yo siempre digo, ¿según quién? Sí, es esa parte en la cual, a ver, de no creértela a la primera, siempre ese bichito de cuestionar y decir, bueno, a ver, si es cierto lo que me estás diciendo, ¿por qué sucede esto, esto y esto? ¿Sí? A eso se les llaman cisnes negros. Cisne negro quiere decir, si tú dices todos los cisnes son blancos, no, si te sale uno negro es que te rompe toda tu teoría y toda tu tesis. Claro. ¿No? Entonces, el sentido común, el cuestionar y realmente entender que somos dioses en potencia, porque el sistema siempre te va a dar caña. El sistema siempre te va a aplastar, a apachurrar. Minimizar, claro. Y aquí un tema fundamental sería tocar las heridas en la psiquis de los humanos. ¿Sí? Yo creo que la primera herida fue precisamente eso, quitarnos del centro de la creación, ¿sí? Mostrándote un sistema totalmente loco que es indemostrable y precisamente, ¿te crees chingón? ¿Te crees un dios? No. Eres una simple mota de polvo producto de una evolución del mono que tampoco está comprobado. ¿Sí? Y eso es otro tema para debate. Entonces, ¿te crees muy chingón? No tiene ningún valor. Vives en una roca dando vuelta que está. Entonces, tu vida es como una mota de polvo que no tienen un valor. Lo que te pase a ti, a la gente le vale un cacahuate. Entonces, tu existencia no tiene ninguna razón de ser. Claro. Craso error al que lo quiera creer. Triste. ¿Sí? Sí. Entonces, la otra herida fue precisamente... ¿Tú, un dios en potencia, un alma que estás ocupando ese cuerpo? No. Tú vienes del mono, papá. ¿Quieres
Sí. Te quitan toda esperanza. Desvalorizarte por completo. Claro, totalmente. Sí. Lo otro, tus decisiones no son producto de tu inteligencia, es de tu subconsciente. ¿No? Entonces ya la toma de decisiones, el razonar, no eres tú en estado consciente. No, es un subconsciente que te está traicionando y tiene segundas intenciones. No, es una locura. La voz y así, ¿cómo es posible? Exacto. Y yo creo que la última, que yo creo que ya estamos a las puertas de la instauración de todo este proceso. La cuarta herida para la psiquis y el empoderamiento del ser humano es la cuarta revolución industrial. Un robot es más chingón que tú. Claro. Entonces tú eres un animal que, o sea, hay que darle de comer, tiene necesidades y este robot puede trabajar 24/7 y no lo tengo que alimentar. Entonces tú me sobras, tú eres un... para allá vamos, ¿eh? Pues sí. Esa es la amenaza de la IA. Exacto. Entonces esas son... en el 1600 fue la primera, en el 1800 la segunda y así sucesivamente se fueron dando las cosas. Entonces... ¿Por qué hago estos red flags, destacar el tema? Porque es un tema que sería bueno que la gente lo tenga presente, porque todo lo que el sistema quiere hacer es desvalorizarte. Nada más. Ese es el único propósito. ¿Y por qué? Y aquí voy a sacar un tema espiritual que te encanta hablar de este tema. Todas las almas tenemos un ciclo de vida para evolucionar. ¿Sí? Porque evidentemente a un niño de kinder no le vas a hablar de filosofía o de matemáticas, pero no te va a entender. Y la evolución de las almas se llama palingenesis. O sea, empieza chiquitito y luego vas creciendo y todo lo demás. Por diseño, cada alma tiene un número de vidas en las cuales se supone que ya estás en condiciones de poder entender otros temas. ¿Sí? O sea... como evolucionando. Exactamente. Sí, claro. O sea, de la primaria a la secundaria y ya al college y a la universidad. Bueno, ahora sí, ya date. Entonces, supongamos que, poniendo un número, un alma tiene 108 vidas. ¿Sí? Se supone que ya eres libre del egoísmo, de la envidia, de todas estas cosas que nos van mermando y que son un poco salvajes en la evolución del alma. El sistema, ¿qué es lo que hace? Precisamente retardar este proceso. Porque al final del día, estas 108 vidas te van a poner en un punto de decir, ahora puedo crear con mi mente y con mi alma, sin tener que utilizar las manos ni los pies ni una máquina que me ayude. Que con la sola voluntad tú puedas crear lo que se te pegue la gana. Pero para eso tienes que haber evolucionado en el bien y en el mal. No el bien y mal de las sociedades o de los patrones que socialmente se nos quieren imponer, sino siempre bien es bien. No, eso no hay. Tu intuición no te deja pensar en algo diferente que ese concepto. Exacto. O sea, el bien es bien. No hay segundas intenciones, ni tienes que tomar en cuenta todas las variables. No. Hacer bien es bien, punto. ¿No? Y hacer mal, evidentemente, es joder a la otra persona, ¿no? Consciente o inconscientemente. Entonces, supón tú que llegas a este punto de las 108 vidas y dices, bueno, ya estoy en condiciones, ya me quité todo el polvo y la telaraña. Y digo, sí, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, aquí pudieran hacer dos cosas. Una, decirle a los que están atrás, epa, ¿este es el camino? Sí, por aquí es. No te vayas para allá. No. Es por aquí, compadre. ¿No? Es ese estilo de guía y de decir, oye, la estás regando. Muchas veces esa voz interior que uno escucha es el mismo yo de cada quien, pero también es esa parte de guía que te está diciendo, hey, Emilio, no, es para allá. El camino está muy empedrado y se te va a punchar una llanta. ¿Pudieran ser otras personas lo que estás diciendo? O sea, entidades no corpóreas. Sí. Entidades no corpóreas. Okay. Conciencias o algo de eso. Bueno, el sistema lo que hace es precisamente que falles en la prueba.
O sea, que falles en esa evolución natural que tiene que tener cada alma para llegar a este punto. Que no se me tome literal de las 108 vidas. Sí, claro. No, porque a alguien le pueden hacer una regresión. Dice, ya llevo 540. Híjole, estoy regando. No, me la he pasado regando. No. Esto es el subjetivo y varía de cada persona. Claro. Entonces, el saber todas estas cosas, ¿cómo llega uno? Preguntando. ¿Y cuál es la pregunta? Dudando, cuestionando. No hay un misterio, no hay un libro sagrado, no hay una fórmula mágica. Es uno mismo echarse el clavado para adentro. Esto suena trillado muchas veces, pero es lo que han hecho los grandes pensadores, la grande gente. Si quieres comprender a dónde vas, échate un clavado a ti mismo y vas a encontrar todas las respuestas. Todas las respuestas. Suena como cuesta arriba eso, ¿no? Pero es más sencillo de lo que creemos, o cómo lo ves, que la complejidad de eso, porque me parece muy padre que ahorita tú nos estés diciendo eso y que la gente pueda decir, oye, pues déjame me echo un clavado. Muy bien. Esa complejidad o qué pasos podrías tú recomendar eso, porque yo sé que tú has hecho mucho trabajo de eso, muchísimo trabajo. Entonces, ¿qué podríamos decirle a alguien que puede ser? A ver, puedes iniciar de esta manera, puedes a lo mejor el tema de las meditaciones, en fin, no sé, ¿qué podría ser alguna recomendación tuya? Aquí va a depender de la esencia de cada quien, ¿no? Correcto. Hay personas que son muy visuales, hay personas que necesitan machacar y machacar y machacar, hay otras personas que son muy auditivas, o sea, va a depender de la esencia de cada quien. Lo primero es reconocer y abrazar que somos almas que estamos ocupando este cuerpo. Y que le moleste a quien le moleste. Somos dioses en potencias. Y que te valga un pinche cacahuate de todo lo que te quieran decir. Y esto no es de mala leche ni en el empoderamiento pendejo que escuchas mucha gente en un podcast y que tú eres chingón y que... Sí, no. Esto es una realidad. Sí. Entonces, cuando uno, lo primero que tiene que hacer es abrazar esto. Y todos los procesos de cuestionar. En segundo lugar, vuelvo, repito, no hay una fórmula mágica, no hay un libro sagrado. El acallar los pensamientos es un camino excelente. ¿Por qué? Porque dejas todo el ruido externo y te concentras en ti mismo. Hay muchas técnicas de meditación trascendental, trántica, etcétera, etcétera. Pero el camino que elijas es apagar el ruido. Sí, cuando te quieres concentrar, ¿qué dices? Apaga la tele, apaga las luces, no me hable. Quieres estar en paz contigo mismo. ¿Sí? Lo segundo es reconocer que quiero sanar. Porque no puedes sanar lo que no sabes que te está afectando. Entonces, para eso, como el subconsciente es un poco mañoso, si se puede decir, porque el ego está por una parte y te dice... por ejemplo, ¿alcohólico yo? No, me tomo 2 botellas de mezcal al día, ¿viste? Y no soy alcohólico. No, estás tomando de más, ¿estás de acuerdo? Sí, si uno tiene educada la conciencia del ego, tiene que reconocer las cosas. A lo que voy con el comentario es precisamente que uno tiene que saber qué es lo que va a sanar. Esa atadura, ese freno de mano que no te está dejando fluir, que muchas veces puede ser un tema karmático, de algunas vidas anteriores, y para eso lo tienes que saber, porque si no, ¿para dónde vas? O sea, en este sentido, hay muchas personas que dominan muchas técnicas espirituales, la numerología, la astrología, constelaciones familiares. O sea, hay un chorro. El que se queje ahorita, sí, porque en mis tiempos no era así, no, el que se queje ahorita de posibilidades, la verdad es un ingrato, porque ahorita hay diferentes técnicas muy bien llevadas que obviamente va a depender del que la maneje, ¿no? De la calidad humana, pero ahorita hay muchísimas posibilidades. Ya en un grado más consciente, fíjate cómo la creación pone el veneno y pone la medicina al mismo tiempo, ¿no? Hay plantas sagradas, por ejemplo. ¿Sí? Hay plantas sagradas que están puestas exactamente para eso, en la cual bien llevadas, bien utilizadas,
te pueden llevar a un conocimiento trascendental sin que te tengas que chutar las 108 vidas, por ejemplo, ¿no? Te llevan a un punto de realmente entender dónde estás saturado y con 1, 2, 3 terapias, si tú quieres, híjole, ya te pones al día con tu propia evolución del alma. Entonces, hay otras posibilidades, ya sea utilizar un oráculo, utilizar diferentes técnicas para encontrar la verdad. Esto es parecido a llegué a una ciudad nueva que no conozco, ¿sí? Y decir, bueno, ¿dónde queda el Museo del Louvre? Sí, digo, ahorita agarras Google Maps y llegas hecho la madre. No, pero es decir, bueno, primero voy a agarrar esta ruta, primero me voy a desviar hasta que llego, este es mi destino. Pero si no sabes cuál es tu destino, cuál es tu life path, claro, no estás haciendo nada. sí. Y la herramienta que utilices te va a desviar en vez de llevarte realmente a donde tienes que estar. Y lo que es interesante también es decirle a todos que hay muchos ejemplos de personas que hacen un cambio tremendo, un viraje radical en diferentes etapas de su vida, ¿verdad? Puede ser que lo entiendas eso, cuál es tu vocación o tu misión o como le queramos decir a esto que ahorita estamos hablando, y te puedes dar cuenta que no era donde estabas y que hay que virar y hay que hacer algo diferente. Justo le está pasando a varias personas que yo conozco, en lo particular a mí. Yo soy notario público y voy a dejar de serlo este año que sigue porque me doy cuenta que no es lo que yo quiero, que no es mi camino de vida. Y tengo 47 años y tengo un poco de miedo de saltar al vacío en eso como cualquiera, pero estoy convencido que así es. Acabas de decir algo que la verdad te felicito por el valor tan grande que tienes en tomar esa decisión y de expresarlo y de compartirlo, ¿no? ¿Sabes cuál es la mayor atadura que te puede tener una persona? Es el miedo. Pero no el miedo subrepticio o subjetivo. Okay. Es el miedo a tomar la decisión de encarar tú mismo tu destino. Entonces es esa parte interna que uno dice, bueno, ¿y si la riego? ¿Y si no es por ahí? Pero cuando uno sabe, o sea, cuando Emilio Cárdenas sabe que dice, es por acá, así truene, así se caiga el mundo, Emilio se le van a partir las patas, pero Emilio va a seguir por ahí. Y Emilio y Daniela y Jorge y Luis y el que sea. O sea, esto es un tema de una valentía suprema, porque estás rompiendo todos los paradigmas, estás rompiendo todo el complejo de patrones y de construcción familiar, social, estatus económico, garantías, dádivas y qué valentía. La verdad, tienes que... Vamos a ver en unos podcasts más a ver qué pasa. No, pero gracias. Sí. Decía un gran maestro que el destino es como una banda magnética que aunque te quites o te pongas, te va a jalar y te va a poner en el lugar que te corresponde. Punto. Entonces, valientes aquellos los que toman la decisión de seguir su instinto. El instinto es un pensamiento acallado de la conciencia. Y cada uno, cuando uno baja los decibeles, cuando uno acalla todo ese remolino de pensamientos, y que si la comadre me dijo, y que tengo que hacer la posada, y que tengo que hacer... Esas son tonterías. Son tonterías al final del día, porque los puedes resolver. Y si no puedes hacer el bacalao con romeritos, vas y lo compras. No pasa nada. ¿Por qué te la complicas? Estamos viviendo momentos realmente muy trascendentales y difíciles. Porque, y aplaudo precisamente lo que contabas con los nenes, porque el ser humano ha dejado de pensar por sí mismo. Y cuando tú sobrevaloras personalidades como cantantes, actores, políticos, dejas de pensar por ti mismo. Y el sistema te está poniendo una distracción, es un juguetito, ¿no? No te enfoques en lo que realmente tiene importancia en tu vida. No, enfócate en este dulcito, tonto y pendejo, y la gente va para allá. Claro. Perdón por los oes del comentario muchas veces,
pero es una realidad. No hay otra palabra. Y claro, entonces la gente quiere que su vida cambie así. Como Chazán, ¿no? Frotas la varita mágica y ¡pum! Pide 3 deseos y ya tu vida se va a componer. No. La vida depende de las decisiones que tú tomes. No esperes nunca ni que los creadores, ni que el universo, ni que nadie va a hacer tu tarea. No, eso es una falacia. No creas que tal número o que tal signo del zodiaco sí te ayuda y todo lo demás, pero de lo que se trata es tú mismo tomar las decisiones. ¿Y cómo cambio la decisión? Cambiando mi forma de pensar. Eso está dicho desde hace siglos. No puedes cambiar tu realidad si no cambias tu percepción. ¿Cómo lo veo? Si lo veo como agresión, voy a responder con agresión. Si lo veo como amor, voy a responder como amor. O sea, es física, es los dos extremos del alma, es miedo y amor. Entonces, la gente siempre va a decidir basado en esos dos pilares. Entonces, si estás en el centro, este es mi centro. No, tengo un estímulo, tengo que tomar una decisión. ¿Cómo la voy a tomar? ¿Con miedo o abrazando el amor? Y esto no es tema bonito para endulzarle las orejas. Sí, claro. No, es un sistema binario. El alma no entiende de esos temas físicos. Es más basado en el miedo o el amor. Entonces, si tú eliges con miedo, obviamente es una fuerza que genera una reacción. Si tú eliges con amor, pues obviamente vas a recibir lo que das. Eso es causa y efecto, ¿no? Por supuesto. Platicabas que esto es tu tesis, fue tu tesis doctoral, el tema del alma, y obviamente pues aquí estás planteando varios de los contenidos que deben de estar por ahí. ¿Cómo reaccionaron tus sinodales y toda esta gente? Porque imagino que tu vida ha sido un constante. Cuando vas contracorriente, pues hay gente que no le gusta, que no le encanta que alguien brille, primero, y dos, que hable con la verdad y que cuestione el status quo de las cosas que le convienen a otros, ¿no? Entonces, me encantaría que nos platiques lo que sientas de cómo ha sido tu vida en ese sentido. A lo mejor hablar un poquito de los sinodales o no, pero en enfrentar las cosas y cómo has salido avante, porque, pues digo, aquí estás, sigues teniendo mucha gente que confiamos en ti, en tu diagnóstico, y yo te digo que más allá del tema médico. Entonces, a mí, yo creo que todos los que estamos ahorita escuchando y que te estamos viendo y que te estamos sintiendo, nos interesa saber, pues, cómo has salido avante de todo esto que estás yendo contracorriente, ¿no? No soy muy bueno hablando de mí mismo, ¿no? Porque elijo mejor de otras personas y quizás ayudarle en ese sentido. No, yo siempre me he considerado el tipo más suertudo de este mundo, porque nací en Cuba, en un país comunista, represor, tiránico, y luego me fui a estudiar a otro país que no era me gané una beca, y luego te vas a estudiar a un país que jamás en tu vida, y luego los primeros 6 meses no entendía ni un carajo, me reprobaban y total pero siempre he tenido una manera, siempre he tenido amigos trascendentales, ¿no? Que te van guiando y te van a decir, a ver, concéntrate en esto. Y lo otro, siempre mi frase es, mañana es otro día. Uh-huh. Mañana es otro día. O sea, no quemes las naves, no te ahogues en un vaso de agua porque hoy no lograste tal o más cual cosa. Entonces, siempre ha sido no nadar contra la corriente. Yo creo que el mismo destino o que uno elige, ¿sí? Necesitas tener resistencia para que tengas motivación. Okay. Porque si todo es cantar y coser y caminar, sí. Pues no le vas a dar la importancia que realmente tiene. Entonces, yo creo que esto, lejos de verlo como algo negativo, al contrario, me ha llevado a la excelencia, al cómo buscar
todas las soluciones y tomar en cuenta todos los aspectos, tanto humano, científico, filosófico y todo lo demás, en todos los temas. En la tesis, lo primero fue demostrar científicamente que eres alma, que estás ocupando un cuerpo. No les voy a detallar toda la secuenciación de ADN y difracción de rayos X. Tomé, haciendo una aclaración, mi tesis se basó en el análisis de 22 gemelos homocigóticos, porque científicamente hablando se dice que son los que más parejo tienen la secuencia de ADN. Entonces yo quería acotar esa variable de decir, a ver, si me estás diciendo que esto es lo más idéntico, pues aquí es donde me quiero comprobar. Y lo segundo era precisamente demostrar el origen de las enfermedades. O sea, ese mecanismo que está detrás de las enfermedades psicosomáticas tiene que tener un principio, tiene que tener un mecanismo bioquímico en el cual se activa o se desactiva tal proceso. Bueno, ¿cómo crees que reacciona la parte académica? Si un cuate te está diciendo, eres un alma que estás ocupando un cuerpo, pero aparte de eso, si tú mismo te enfermas, tú mismo te puedes sanar, pues al sistema no le conviene. Claro. Porque el sistema tiene herramientas y vive, ¿no? Y muchos colegas míos saben que esto es real. Hay muchas subvenciones y muchos intereses detrás. Entonces, lo primero que hacen a los 5 meses, hicieron desaparecer la tesis. Sí, literal. Claro. Y obviamente yo quería ser cirujano. Gracias a Dios no lo fui. Y luego ir a trabajar a un hospital de niños con cáncer. Entonces, gracias a Dios que tuve esa experiencia, porque al principio uno puede ver de que, me estás castigando, entonces me mandas a un hospital de niños con cáncer para que te apachurre todo. Y regalo. Fue un regalazo. Fue un regalazo porque estás teniendo experiencias que no tienen un valor tangible. Es maravilloso. ¿Cómo entender por qué este nene se va a morir? Y sabes que se va a morir. Y te sientes impotente al no poder ayudar. Y ya después te das cuenta que hay algo detrás, ¿no? Entonces llega el punto, se dio la posibilidad de, a través de uno de mis tutores, hacer un doctorado. Y dije, de aquí soy. O sea, le estás dando el dulce a un nene que le encanta los dulces. Sí, claro. Obviamente, ahorita dijiste un aspecto que me hizo recordar. Dentro del camino, el camino no es lineal. Hay muchas dádivas y muchas gangarrias, como digo yo, que te hacen ruidito y te hacen dejar de mirar para allá y te pones a mirar para acá. Obviamente ese tema es el dinero. Entonces empiezas y sabes y dices, bueno, pero ¿por qué no ganar tanto dinero aquí? Entonces, por eso te vas a trabajar para el mismo sistema y te metes dentro de la boca del lobo y esa es la parte bonita también porque vives dentro del monstruo y le conoces las entrañas. Entonces, cuando lo conoces, ya sabes cómo se va a mover. Entonces, en la vida ha sido esa parte bonita y sin ego de lograr una excelencia. Esa excelencia no es como ego para ti, sino estar en condiciones realmente de poder ayudar a sanar a un ser humano. ¿Por qué? Porque, y vas a decir, bueno, es que en el camino se te han muerto. Sí, eso es inherente a la práctica médica. Pero cuando uno hace un excelente diagnóstico clínico y le dice al paciente dónde está atorado, ahí tienes la solución. Porque nadie quiere estar enfermo. Si tú estás atorado, cualquier enfermedad que tú tengas, tienes un conflicto con la pareja, tienes un conflicto con tus papás, tienes un conflicto que no de la infancia, ¿sí? Y eso está prácticamente demostrado científicamente. Si tú sabes dónde estás atorado y lo sanas, ¿vas a seguir enfermo? Obviamente que no. Claro. Entonces vas a dejar de tomar toda la retragila de medicamentos que no te están curando. Porque hay otro principio y de hecho hay muchos memes por ahí. Le di una pastilla para quitar el dolor de cabeza. Pero ya le fregué el hígado. Y para el hígado le di tal cosa, pero le fregaste los riñones. Esa es una realidad. Entonces, hay un statu quo, ¿sí? Que no quieren que sus cambios se produzcan.
ya sea por intereses, ya sea por una cuestión de ego, porque nos cuesta estudiar medicina y el radiólogo va a decir, a mí me costó, me partí, trabajé, lavé coches y todo lo demás. De aquí comer mis hijos, güey, se acabó. Exactamente, y me voy a esquiar a Aspen y tengo este modus vivendi y no lo quiero cambiar. O soy profesor de tal cosa. Está correcto, tarde que temprano. O en el lecho de muerte o cuando crucen el umbral, van a tener que darse cuenta sí o no. El tema es que uno no lo mueve el sentido de ser un revolucionario, un quemar todas las instituciones. No. No es la forma. No es la manera. La manera es que las personas tengan una alternativa. Así es. ¿Sí? Ya probaste esta, no te resultó, pues prueba esta. O sea, y no te prueba esta, puedes regresar a la otra, no pasa nada. El tema es que tú realmente sanes desde adentro. El hecho de sanar es una palabra que a muchos colegas le puede generar ahí un poco de mala leche, porque realmente no estás ayudando a sanar nada. O sea, diagnosticas a un paciente hipertenso y le vas a decir, por el resto de tu vida no vas a tomar más nada, y es esto, un diabético, con lupus, con lo que sea, psoriasis, lo que sea. ¿Eso se te hace ayudar? ¿Eso se te hace? ¿Para eso realmente estudiaste? ¿No te pica tantito el cerebro de decir, ¿de dónde viene esto? O sea, ¿por qué el sistema inmunológico está reaccionando de esta manera? Uh-huh. El problema es que no queremos batallar. Queremos peladito y en la boca. No te cuestionas. Volvemos a lo mismo, lo que platicábamos de un inicio. No cuestionas, das por hecho unas cosas. El principio de autoridad lo dijo un Juan de los Palotes y le crees. No es eso, eso no es ciencia, jamás va a ser ciencia. Eso es una religión. Entonces, cuando veas a un doctor o a un colega con la túnica y decir, esta es la única manera, hay un cura detrás. Claro. ¿Por qué? Porque esta es la única manera. No, porque la medicina no es una ciencia exacta. Aquí 2 por 2 no es 4. ¿Sí? Y el ADN mismo de cada persona te lo está diciendo. Entonces, no puedes tratar a todos los pacientes de la misma manera, ni todos van a responder de la misma manera. Y eso ellos lo saben. En este podcast que, como dijimos hace rato, se llama Casi Famosos, buscamos encontrar o que nos compartan qué es lo que está haciendo esta persona por el mundo, qué es aquello trascendente, qué es esa idea que va a revolucionar, eso que va o está transformando, que puede ser durante todo un camino de vida o que hubo un hallazgo y que dice, oye, yo creo que es por aquí la cosa. Creo que hoy ha quedado muy claro lo que el doctor Luis Miguel está proponiendo, ejerciendo, haciendo, compartiendo, inspirando con, y creo que no sé qué tan infértil sería hacerte esa pregunta que siempre la trato de hacer. Quizá lo puedes poner ahora en otras palabras, pero creo que todos estamos entendiendo y vibrando lo hermoso que es el que tú te hayas cuestionado todo este tiempo para hoy entregar estas frases tan poderosas que representan algo que puede cambiar la vida de alguien en el momento en que lo abracen. Entonces, y además el hecho de tú ser un hombre que está ayudando a curar o a sanar constantemente, la verdad es que es valiosísimo para el mundo. Entonces, ¿qué más tendríamos que entender para poder decir, necesitamos voltear a ver a personas como Luis Miguel que está aquí y poder abrirnos a entender los trabajos que no es como nos lo explicaron necesariamente en la escuela? La escuela sigue todavía sin estudiar temas como las emociones y cosas que son lo primero quizá que deberíamos estar estudiando en vez de otras materias. Y creo que nos estás dejando muy claro con la boca abierta, pero yo creo que con el corazón abierto más bien, el poder analizar esto que estamos haciendo en nuestro camino de vida
si estamos desperdiciando el tiempo, si nos estamos distrayendo, si estamos optando por la inmediatez en vez de por la profundidad, si podemos llegar a callar un poquito todo ese ruido que está afuera, inclusive adentro de los pensamientos, y llegar a la conclusión de eres poderoso. Creo que hoy nos estás diciendo eres poderoso, y yo te vengo a decir esto, yo Luis Miguel te vengo a decir que me partí la madre toda esta vida, o sea, todo lo que llevo, ¿verdad? Y esperemos que sea mucho más. Para que tú ya sepas esto, o sea, no tener que vivir todas estas cosas que tú has hecho y que haces todos los días con esta labor, porque es un servicio en realidad al mundo. Es muy inspirador todo esto que nos estás compartiendo. Yo creo que no vamos a poder tener nada más un episodio. Necesitamos muchos, apenas te aventaste tres temas o 4 temas máximo. Y de verdad nos dejas con muchísimas cosas que querer todavía de ti y de tu conocimiento. Si pudieras dejar algo así en trascendencia de una idea, ¿qué sigue para el doctor Luis Miguel en todo este camino tan bonito que has formado y construido? Gracias por esas palabras tan hermosas para mi persona. Prácticamente estoy devolviendo lo que se me ha dado. Yo no... El que trate de conservar un conocimiento o una riqueza lo va a perder tarde que temprano. Esa es otra realidad. Empecé en el tema médico. Yo creo que gracias a que mi hijo Alejandro nació con una malformación congénita y esto me revolvió otra vez y me dijo, oye, échate otra vez un clavado en este sentido. Entonces desarrollé equipos, desarrollé una técnica que me pusiera en una posición realmente de ser asertivo. Es el páncreas, es el hígado, es el cerebro. No, de hecho por ahí siempre me dice el doctor Brojo, el doctor de la energía o no sé cuántas cosas. Porque el ser asertivo, obviamente la parte científica le indica exámenes al paciente para corroborarlo y muchas veces se va a oír feo lo que digo, pero muchas veces es para demostrar al paciente, para que el paciente se convenza a sí mismo y no que tenga fe ciega en que lo estoy diciendo o no. Así es. La verdad estaría genial desarrollar todos estos equipos que es hasta cierto punto fácil de construir. Yo creo que algún físico matemático, gente que me ayude en electrónica y todo lo demás, que esté embebido en toda esta energía bonita de desarrollar y que les mueva el sentido de realmente ayudar a las demás personas sin estar pinchando y sin estar haciendo otros métodos de diagnóstico. En la parte espiritual, de hecho en la consulta hacemos un escáner y el escáner buscamos los 3 aspectos del paciente. La parte clínico-médico, la parte del cuerpo, qué desequilibrios hay en tal órgano, en tal órgano, etc. Y si es necesario indicar algún examen clínico, se lo indicas para corroborarlo. La otra parte es la parte emocional, ¿sí? Y la otra parte es la parte espiritual, ¿sí? La parte de las emociones y los sentimientos es un poco subjetivo porque teóricamente hablando, las emociones y los sentimientos se agrupan en una misma parte del cerebro y no es así. ¿Sí? Las emociones se regulan en un órgano y los sentimientos se regulan en otro. Entonces depende de qué es lo que está moviendo al paciente. Pero también no es lo mismo que la causa por la cual te estés enfermando sea tu carácter, sea tu personalidad, sea tu temperamento, sean los miedos, sean las aprensiones. O sea, el ser humano es complejo, no nada más lo puedes encasillar acá. Lo otro son los eventos que suceden en esta vida y que prácticamente la mayoría de nosotros lo apartamos o lo negamos para que no nos esté dando caña todos los días. Y el otro aspecto es la parte espiritual, esa parte bonita que hablábamos recientemente. Y yo siempre me fijo en primer lugar en la esencia de esa alma. O sea, hay almas que vinieron a hacer música. Su alma está vibrando de una manera padre y guapachosa o rockera. Entonces tú tienes que respetar esa parte, no decir es que yo no soy así, entonces te voy a etiquetar. No.
Lo otro en lo que nos fijamos es en la personalidad. Sí, la esencia del alma, esta es la realidad. La personalidad, cada uno de nosotros tiene 3 personalidades, ¿no? La personalidad, así como estamos ahorita, la social y todo lo demás. Una personalidad más íntima, que es con los cuates, tu pareja y todo lo demás. Y la personalidad cuando estás tú solo. ¿No? O sea, te rascas la nuca y haces tontería y media, ¿no? Claro. Y obviamente te das cuenta dentro de esas 3 personalidades cuál está prevaleciendo o cuál está en números negativos, si tú quieres, ¿no? Algo en lo cual le doy valor, como no tienes una idea, son los dones y talentos que tiene un ser humano. Porque eso, puedes tener todos los efectos del mundo, pero si tú reconoces que este es tu don principal, ya fregaste, compadre. Ya fregaste. Porque ahí el paso adelante es no te pelees con tus efectos. Nunca les vas a ganar. Okay. Eso es mentira. Aceptarlos. El que diga yo me voy a pelear con mis efectos es mentira. Nadie le gana sus efectos. La manera de resolver este acertijo es crecer en tu talento. Porque a medida que tú creces en tus talentos, los defectos se hacen pequeños. Porque ya tu atención no está centrada en tus defectos. Al contrario, están en tus dones y los potencializas. Esa es la manera de salir del hoyo. Genial. ¿No? Genial. Creo que esto deja... esto deja algo muy, muy fuerte. Con que entendamos esto, creo que nos cambia la vida. Y los últimos 2 aspectos es la cuestión karmática. La cuestión karmática no verlo como que a látigo te tiene que pasar esto. No. Cuando uno hace conciencia, y te lo explico en mi caso rapidito, yo tenía que dedicarme a esto. Es una cuestión karmática, no es... ¿Por qué? Porque había estado huevoneando 2 o 3 vidas anteriores y me estaba haciendo... Ajá. Entonces llega este punto en el cual lo haces consciente y toda esta bagaje de información y conocimiento lo tienes que poner al servicio. No puedes retener ninguna información. Y lo último, que también es importante, es esa... ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Eso, cuando uno sabe a qué vino, la vida de esa persona entra en sincronía, ¿sí? Y entonces sabes que es en esta dirección y pareciera que generas un bucle que se mueve a tu favor. Uh-huh. Es física, eso no, claro. No nada contra la corriente. Entonces, cuando uno reconoce esto, creo que se allana mucho el camino de todos y la vida se te hace más fácil. O sea, es para acá y aunque truenen los cohetes, nadie me voy de ahí, ¿no? Antes de terminar, pues ya llevamos bastantito tiempo. ¿Qué sigue? Yo creo seguir haciendo lo que hacemos todos los días. Y en el caso, que eso sería otro tema para platicar, el caso de los niños autistas, ¿no? Ese es un tema complicado, con muchas variables, con muchas aristas que me motiva porque es una deuda que tenía con los niños. Yo creo y me emociono porque es un tema que me tocó, me llenó mucho en su momento. Y me sigue llegando, ¿no? Es criminal lo que están haciendo. Es criminal, Emilio. Me da tristeza, es algo que me motiva, es algo que se los debo. Sí, entiendo. Te mueve, es una de tus causas principales. Cañón. Desde hace muchos años, que, por supuesto. Y cada vez está peor, ¿verdad? Cada vez está más fuerte ese tema. Desgraciadamente, cada día, yo creo que la última estadística era 1 de cada 36, si mal no recuerdo, o cada 30, no recuerdo bien, pero son estadísticas oficiales. Uno le duda un poquito, pero la realidad es que es criminal y hasta cierto punto vergonzoso. Porque tienes a un nene que durante el embarazo no tiene ninguna complicación. Su nacimiento tampoco tuvo ninguna complicación. Tuvo un desarrollo psicomotor normal. Y al año pasa algo. ¡Pum! Año, 2 meses, año 5 meses, año 2 años si tú quieres. ¡Pum! Se le apaga el cerebro. Es vergonzoso porque
nadie cuestiona qué pasó, porque nada es casualidad. Aquí no es que pasó una mosca y lo contagió. No. Hay algo detrás y es algo que cuando uno entiende las 12 teologías básicas que están generando todo este padecimiento, no es una cuestión genética, no es una cuestión de alimentación, no es una cuestión de ninguna otra índole. Y sabemos qué está pasando. Entonces, es algo muy bonito que hacemos prácticamente todos los días, ayudar a sanar a estos niños. Y vas a la consulta y ves todos los dibujos que me hacen los pacientitos y dibujos. Picasso es un niño de kinder al lado claro, de los nenes, ¿verdad? Y es hermoso. Es algo que me mueve porque realmente se los debo. O sea, estas almas vienen a cambiar el statu quo de la sociedad. Son almas más avanzadas y precisamente lo que quiere el sistema es darle caña a su mejor herramienta, que es su cerebro, y es la impronta del alma en la realización personal de cada uno de ellos. Entonces, es un tema con muchas aristas que ojalá lo platiquemos más adelante. Bueno, por supuesto. Híjole, hay otra pregunta muy rápida que siempre hacemos. La gente que es así, la gente que es consciente, la gente que tenemos el honor de recibir aquí, como este caso que ha sido un deleite de verdad, ha sido un sabor muy hermoso esta mesa. Te agradecemos tanto que nos hayas iluminado. También pedimos que gente como tú pueda decir, oye, yo creo que alguien que también debiera ser casi famoso es tal persona. Si se te ocurre alguna persona ahorita llega a ti o así, de alguien que deba la gente conocer, que debamos de voltear a ver su testimonio, su forma o estilo de vida, que debamos aprender o inspirarnos de, nos encantaría que nos lo pudieras compartir, sobre todo viniendo de ti. Tengo muchas personas. Llenaríamos el podcast durante 5 años. Con todo gusto busco y que los demás no se enteren que fui yo quien lo recomendé para que no se sienta. Sí, con todo gusto. Claro. Allá afuera hay gente fabulosa, gente espectacular, que es digna de estar sentado donde yo estoy y también que la gente los conozca. Pero por supuesto, cuenta con ello. Gracias. Estamos llenos de superhéroes, definitivamente. Y sin capa y sin capucha. Así es, exactamente. Y a veces que no quieren ni que los volteen a ver, pero creo que lo necesitamos. Y por eso es que estamos haciendo este pequeño granito ahí de arena, el poder llevar a las pantallas, a los contenidos, para que se pueda optar por algo que tenga influencia positiva, algo que construya y algo que, como tú ahorita nos diste varias recetas, varias aperturas de ojos y como decía ahorita hace rato, más bien aperturas del corazón. Entonces, estamos muy, muy agradecidos y felices de ahorita recibir esta maravilla de vida y esta alma tan fregona que decidió venir y que nos tocó en esta misma vida. Entonces, que Dios bendiga eso y que tú sigas haciendo esta labor tan hermosa. De veras, eres un orgullo para todos nosotros. Oye, ya párale porque me lo voy a creer, todas esas cosas que estás diciendo. Dani va a decir, espérame, pues si quieres te lo dejo. No, al contrario, aplaudo, híjole, lo platicamos al principio fuera de cámara. El que no conozca a Emilio no sabe del excelente y fantástico ser humano que se está perdiendo. Hay que aplaudir realmente la valentía que ha tenido y que va a seguir teniendo. Y ahorita nos soltó algunas cosas que va a hacer, todos los cambios de la vida. Agradecerte a ti y a miles y miles que están haciendo una labor encomiable de que la gente entienda que hay otra posibilidad. ¿Sí? Que no nada más es este camino con escarchas y con piedras y con cardos. No. Hay otra posibilidad en la cual la gente que esté consciente puede optar y llevarlo. Y qué bueno que seas tú una de esos estandartes que está ayudando aquí en nuestro hermoso Monterrey, en toda esta zona,
No, los aplausos son para ti. No, al contrario, pues un gusto y tenemos que hacer otro. Sí, regálanos otro. Tenemos que hablar de autismo y de muchas cosas más que has estudiado y que son tus causas. Muchísimas gracias, mi hermano, por estar aquí. Gracias, señorón. Un abrazote, viejón. Encantado, igual. No. Gracias.